Pues ya estamos en el aire, ya estamos grabando. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo estáis? Antonio, ¿cómo estás, Laura? Muy bien, ya con las navidades encima. Nunca mejor dicho, ¿verdad, Antonio? Con ganas de compartir, con ganas de discutir y con ganas de poder hacer un pequeño análisis que nos sirva para nutrirnos por dentro y si podemos ayudar a nutrir a los demás sería genial. Y con ganas de poder discutir de verdad, que estamos muchas veces demasiado de acuerdo. Esto es un grupo demasiado Muy bien. consensuado. Bueno, Con lo pues cual, nada, vamos a... hoy tengo ganas de ser divergente y de liarla. Pues hay tema, hay tema. Bueno, estamos en episodio número 4 de Música y qué más. Así que abordamos directamente el primer tema de hoy, en el que tenemos que dar la palabra a nuestro querido Antonio Domingo, porque estuvo haciendo una formación para docentes de conservatorio en la especialidad de lenguaje musical en Valencia. Y por lo que yo sé, pues una formación muy... Es decir, que se está tomando conciencia de determinadas cosas y quiero que nos lo cuentes, como qué ha pasado y cómo ha ido todo. Bueno, hay varias cosas que se unen en este punto, ¿no? Lo primero que te llamen conservatorios para hacer propuestas de actualización educativa, ¿no? No porque sea ni bueno ni malo, sino porque es menos habitual. Muchas veces las actualizaciones educativas que buscamos en los centros educativos llamados conservatorios parece que tienen que ser instrumentales, ¿no? Porque viene el gran tubista de no sé dónde o porque viene el gran pianista o la gran pianista de no sé qué y nos da unas claves maravillosas para seguir desarrollando nuestro alumnado. Suele ser el perfil habitual. Que haya necesidades de innovación educativa, de innovación metodológica, de trabajo de centro, de busca de equipo, ese tipo de cosas son menos habituales. No digo que no las hay, que reconozco que empieza a haber centros que lo empiezan a solicitar y que lo están haciendo y que los centros del profesorado están sensibles a ello, pero no es tan común como el hecho de que vaya una masterclass o una masterclass concierto o ese tipo de actividades más enfocadas hacia la parte instrumental, ¿no? Aquí lo sorprendente es que eran la especialidad, o sea, lo que me pedía el CEFIT de Valencia, que es el Centro de Formación del Profesorado de la Comunidad Valenciana, era lenguaje musical. Que dices, wow, no es percusión, no es piano, no es violín, es lenguaje musical. Esa pata, esa herramienta para mí imprescindible, absolutamente fundamental, pero que a la vez se convierte en algo tan complejo y que da tantos quebraderos de cabeza. Cuestión que no entiendo, porque no entiendo la educación musical sin un buen lenguaje musical. Totalmente. Pues lo curioso de esto, y por hacer una pequeña inciso a lo que acabas de introducir, lo curioso de esto es que el lenguaje musical, que todos sabemos que es una herramienta fundamental, imprescindible, que va totalmente linkada a la enseñanza del instrumento, es, en mi experiencia, uno de los quebraderos de cabeza más importantes de mis alumnos de enseñanzas elementales y primeros cursos de profesional. Pero quebraderos de cabeza hasta el punto de valorar dejar el conservatorio. Totalmente. Me sumo a esto porque es algo que también veo a diario. O sea, llega a ser lo que para nosotros consideramos a día de hoy y también muchas veces a años vista y años después de haber pasado por ahí, consideramos la parte y la pieza fundamental que es. A ellos les cuesta acceder todavía a esa misma conclusión que hemos llegado nosotros, ¿no? De esto es fundamental y lo necesito y cómo está enlazado con el instrumento, porque muchas veces lo ven como dos piezas completamente separadas. Pues justamente es uno de los lugares donde empecé a hacer, o sea, donde buscaba hacer mucho hincapié, el delimitar y a la vez destruir o desactivar o comunicar lo que yo les llamo los cajones estanco, ¿no? El que el lenguaje musical genere un cajón estanco de información educativa que está desarrollado y que está ahí, puesto que el alumnado asiste a clase, hace exámenes y tiene un proceso de evaluación y de evolución educativa, pero resulta que es diferente al cajón estanco que suele hacer el mismo alumnado en instrumento, en cámara o en orquesta o en armonía. Y dices, no, señores, que no puede haber cajones estanco, que si hay espacios delimitados, que pueda ser que hay un espacio delimitado en la parte instrumental y otro apartado delimitado en el cerebro, en la parte del lenguaje,
al menos tiene que haber vasos comunicantes, ¿no? Entonces, bueno, me sorprendía que desde un conservatorio en concreto en la provincia de Alicante tuvieran esa sensibilidad como centro. O sea, el profesorado de lenguaje estaba sensible a esto, el claustro estaba sensible a esto y el equipo directivo estaba muy sensible a esto. Entonces, bueno, pues para mí fue un regalo, porque además no fue una formación de 4 horas, estuvimos 25 horas de formación. Han sido, Ojo, ojo. sí, Potente esto, ¿eh? mucha formación, muchas horas de dedicarle a lo que yo llamo abrir ventanas y generar dudas razonables, ¿no? Esto lo hemos hecho así, tradicionalmente se hace así, hay que seguir haciéndolo así. Esto tradicionalmente lo hemos explicado así, a día de hoy hay que seguir haciéndolo así. Dime, David. No, ¿y cómo fue me estoy carcomiendo aquí por dentro para saber cómo fue la recepción de los profes, porque yo vi en redes sociales mucha interacción por parte de ellos y muchos en Instagram sobre todo, pues eso, mucha gente que ¿qué es eso? Eso no es frío, eso no es frío. Eso es que se te puso la carne Se de puso la gallina. piel de punta, ¿no? Pues venga. Espectacular. Quizá hay una frase que me encanta de una película infantil de los años 60 que me encanta y que la utilicé en el curso, que es una frase de la película Mary Poppins y que dice: cuando me necesitáis no me queréis y cuando me queréis ya no me necesitáis. Sí, me acuerdo de esa frase, muy buena. Entonces, tuve esa sensación, la necesidad que tenían de encontrarse entre ellos, de poner en duda algunas cosas, de reafirmar otras y de que se genere un espacio de diálogo, de discusión. Sabéis que a mí la palabra discusión es una palabra que me gusta mucho si está bien utilizada, no lo que se hace en el Congreso de los Diputados, que es vomitivo y vergonzoso, o lo que se hace en las diferentes televisiones, tanto públicas como privadas, que también es vomitivo y vergonzoso. Para mí discutir es algo imprescindible para el ser humano e imprescindible para un claustro. Hay que discutir. Y discutir no es imponer mi razón sobre la tuya, sino encontrar el punto intermedio donde tú y yo nos encontramos. Punto. Ya está. Es negociar. Esta es mi idea, esta es la tuya y cómo podemos llevarla a cabo. Entonces, hubo mucho tiempo de discusión. De hecho, yo tenía más contenido cognitivo para trabajar con ellos, pero fue imposible, porque era tal la necesidad que tenían de hablar, de hablarse, de entenderse, de poner en duda alguna de las cosas que hacían, incluso de poner en práctica según iban avanzando las sesiones y les iba contando cosas sobre neuroaprendizaje, sobre cuál es el proceso evolutivo y de cada edad, de cómo eso a través de la experiencia puede ir cambiando, cómo no es la realidad de ahora, la realidad que nosotros tuvimos como docentes, cómo incluso sin darnos cuenta nuestras creencias, nuestros juicios, nuestros prejuicios aparecen en nuestras clases, cómo nos relacionamos con ello, en qué planos, o sea, hubo no solo herramientas de cuestiones didácticas del lenguaje musical, sino también de cuestiones didácticas en cuanto al aquí y a la hora de la docencia en España, ¿no? Y yo salí encantadísimo porque avanzaron mucho más de lo que yo pensaba a nivel de sociología, a nivel de equipo, a nivel de tribu. La palabra tribu fue algo que se utilizó muchísimo y que en principio el curso se planteaba como una primera piedra de toque para ellos empezar a trabajar e intentar identificar cuál es la identidad de ese profesorado y a dónde quieren llegar consensuando todo lo que podían con el resto de profesores de instrumentos. Ojito, ojito, porque eso es lo que todo profesor de instrumento estaría encantado de poder decir. Vamos a ver cómo empezamos a dejar esto de que sean islas y como que es una frase que a ti te gusta, pasar a continentes o de los cajones estancos, porque es que no. Es que, bueno, yo me lo he encontrado, me lo sigo encontrando en todos los lugares donde he trabajado y es muy complicado porque siempre terminan perdiendo los mismos, ¿no? Que son los alumnos, vamos. Y de verdad que además te veo emocionado contándolo y creo que por eso tenía tantas ganas que nos lo contaras aquí, porque creo que además es una revolución la del lenguaje musical tan imprescindible. Yo creo que tenemos que cambiar muchas cosas en los conservatorios y en la educación musical en general, pero porque esto ya ha pasado, porque hay gente que lo está haciendo súper bien, cuando hay profesores de lenguaje musical que utilizan
una forma X, Y o Z motivadora de dar clase, todo cambia en ese centro. ¿Por qué será? Y también intenté dejar una cosa muy clara, y quiero que en esta charla también nos quede clara a los tres, que además, bien porque la compartamos o bien porque la discutamos, y es que el hacer ese tipo de atenciones a la realidad del aquí y el ahora de la sociedad del siglo XXI, el plantear algunas dudas sobre ciertas metodologías, el plantear algunas propuestas innovadoras en cuanto a atención a la parte social, a la parte de tribu, a la parte emocional del alumnado, no implica que haya una bajada del nivel del conservatorio. Porque mucha gente parece que el hecho de estar a gusto, el hecho incluso de ir a clase con una sonrisa en la cara o en los ojos, el hecho de que el proceso de aprendizaje sea algo benigno, positivo, de crecimiento personal, no va reñido con la consecución de objetivos cognitivos. Al revés, precisamente mi propuesta es que se trabaje así, porque los objetivos cognitivos son mayores cuando se trabajan así. Entonces, no convertir al conservatorio en una guardería o convertirlo, como algunos piensan, con todos mis respetos, en una escuela de música. ¿Entendéis? Con todos mis respetos hacia la escuela de música, ¿entendéis? Quiero decir Sí, que son porque... cosas... Exacto. Eso es. Que no hay que ni comparar ni decir qué es cada uno. Cada centro tiene un espacio muy claro y muy específico, al menos en mi mente. Entonces, precisamente les contaba lo que les contaba y abría las ventanas que abría porque consideraba que un centro educativo musical como un conservatorio debe ser el centro de referencia de la excelencia educativa de la ciudad. No hay otro centro, con todos mis respetos hacia cualquier otro lugar educativo, de primaria, de secundaria, de ajedrez, de deporte o de lo que sea, no hay ningún centro educativo que pueda aspirar a lo que pueda hacer un conservatorio en la sociedad de una ciudad en la que vive. Es imposible, porque tenemos una herramienta maravillosa, porque tenemos gente muy bien preparada, porque tenemos los medios y porque tenemos además una educación que está por encima del resto, que es una educación one-to-one. O 3-1, quiero decir, muy personalizado. Con lo cual, lo que podemos hacer nosotros con ese alumnado no lo puede hacer nadie más. Debemos convertir los centros educativos musicales, los conservatorios, en centros de referencia de excelencia educativa. Debería ser. O sea, toda ciudad debería querer ir a un conservatorio, por lo que implica a nivel emocional, por lo que implica a nivel social, por lo que implica a nivel cognitivo, por lo que implica a nivel procedimental, por lo que implica de cultura, de arte y por cómo transforma el cerebro de los niños y las niñas que asisten durante ese tiempo. Van a ser diferentes para el resto de su vida. Eso queda en memoria a largo plazo para el resto de su vida. Y van a ser herramientas que van a poder utilizar, sean músicos profesionales o no lo sean. Porque está claro que lo interesante es que salgan cuanto más profesionales mejor en nuestro trabajo, pero tampoco tienen por qué ser el 100%. Entonces, entender eso creo que hace que tu cabeza explote y que te llegues a preguntar, con perdón, ¿qué coño estamos haciendo? Laura, ¿qué querías decir algo? Sí, no, es que justamente voy a rescatar algo que dijo Antonio antes y que viene a relación de esto, ¿no? De qué coño estamos haciendo que no estamos hablando. Fíjate, algo que dijiste muy importante antes fue la necesidad que tenían de hablar y de hablarse. Porque esto no es algo que traigamos aquí de, bueno, nunca lo hemos comentado y de repente venimos nosotros tres y decimos, ¡hala! Hablemos de esto. No, no. Esto es un tema que los conservatorios están a la orden del día. Se habla de esto, la gente piensa, la gente opina, y cuando hablo de la gente me refiero al profesorado, a padres, en fin, a todo el organismo social que conforma un conservatorio. Y al final también es mucho esto de, ¿vale? ¿Cuánto hablamos entre nosotros sobre este tema? Pero así, como lo que propone Antonio en sus formaciones, de no, nos vamos a sentar, vamos a hablar todos, vamos a analizar a ver qué ocurre, qué sucede y qué soluciones ponemos. Porque conversaciones de pasillo siempre hay. Claro. Ahora, ¿qué acciones reales estamos tomando? Si de verdad queremos que esto cambie. ¿Estamos tomando acciones reales? El Ahí me principal quedan problema dudas. el principal problema es que sabemos tocar muy bien, pero cuando hablamos no sabemos utilizar el lenguaje de la forma correcta. Y claro, pues a mí me gustaría tener a un Antonio Domingo en cada conservatorio para esas reuniones en las que se hable con empatía, se hable con respeto,
se hable con una guía, con unos objetivos, es decir, que sea pues, el trabajo que hace Antonio, ¿no? Cuando haces la tutoría educativa también, ¿no? En centros. Es que eso es fundamental. ¿Por qué? Porque todos tenemos experiencia de que cuando se enfrentan este tipo de problemas que afectan tanto las estructuras, tanto a veces incluso a tus alumnos personalmente, porque hace que muchos lo puedan dejar o no, sí, tal, hay muchas emociones que están ahí muy a flor de piel y conllevan problemas. Entonces necesitas personas externas que puedan gestionar esto, ¿no? Que es la grandísima labor que está haciendo Antonio, o cuando en esta formación habéis planteado esto, que es que yo estaría ahí encantado, me hubiera gustado estar ahí, unos cascos, venga, y así, sin poder, solo escuchando, porque estoy seguro de que todo lo que se plantea hoy tenía tanto sentido y que es tan necesario para poder mejorar, para convertir estos centros, lo que acabas de decir, porque es que estoy de acuerdo, es que tenemos la mejor coyuntura. Y lo curioso, y lo vamos a ver luego, es que las estadísticas están diciendo que como poco no lo estamos haciendo muy bien. Hubo momentos muy, muy emocionantes, algunas veces incluso momentos duros. Recuerdo un momento en el que una de las profesoras salíamos de una de las sesiones y se me puso a llorar y digo, ¿qué te pasa? Digo, lo último que quiero es esto, ¿no? Dice, no, si lo que me estoy preguntando es qué narices he hecho con mi alumnado en los últimos años. Como que ponía en duda. Que se haga... Ojito, ojito. Claro, y digo, no, vamos a ver, no te plantes que lo has hecho mal, simplemente lo has hecho como tú sabías hacerlo. Quiero decir, ¿en algún momento has sentido que no te estabas entregando al 100%? No. Lo único que ocurre es que a lo mejor ha habido cosas que no nos han contado. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una buena formación pedagógica para atender todo esto? Cuando hablabas de la lotería educativa, en mi caso, que es el perfil que yo me he inventado, pero es lo mismo que podría hacer Laura con su trabajo como coach. Yo sé que ella hace un one-to-one muy claro, pero si Laura se pone a trabajar con equipos, puede hacer la misma labor. O sea, necesitamos gente. Y es cierto que los conservatorios, cuando tienen un externo, es más fácil gestionarlo porque el malo siempre es el otro, ¿no? Porque yo además asumo ese rol, asumo el que toda la basura pueda caer sobre mí para que no caigan entre ellos, porque si caen entre ellos se empiezan a pelear, ¿no? Entonces, no os preocupéis, echad toda la mierda que queráis sobre mí, sobre lo que estoy diciendo, dudad de lo que estoy haciendo, pero hablad, lo que decía Laura, ¿no? Hablad, poneros de acuerdo. Y sí que es cierto que cuando hay un externo, es como las negociaciones, ahora las tan famosas negociaciones ahora de amnistía y todo, que al final todo el mundo se plantea, ¿por qué tiene que haber un externo? Pues porque muchas veces o hay un externo o es muy difícil dialogar, porque hemos perdido las habilidades de diálogo y las habilidades de discusión, ¿no? Entonces, hubo momentos no fuese el único, de ver lágrimas, de erizarse la piel, notaba cómo cerraban los ojos y hacían retrospectiva y evaluaban en base a lo que acababa de decir qué habían conseguido o qué no habían conseguido, qué habían hecho o qué no habían hecho. ¿Cuántos niños y cuántas niñas podían haber dejado el conservatorio en base a una decisión en la que no atendían al alumnado con responsividad, sino con responsabilidad? Claro, es que solo esa palabra, cuando empecé con esos términos, se me quedaban mirando como diciendo, ¿de qué hablas? Digo, hablo de la responsabilidad. Es que tenemos que ser responsivos, no vale con ser responsables. Y ser responsivos implica una entrega mucho más profunda a la profesión de lo que a veces hacemos. Pero no porque no queramos hacerla, sino porque nunca nos lo han contado que tiene que ser así. Y aquí hay una cosa que quería yo decir de cara a esa compañera que lloró cuando pensó que cómo había tratado y que seguramente lo habéis visto como un error, pero es que realmente gracias a ese error ahora cambiará. Es decir, yo veo ya el fallo como el gran aprendedor de todo y creo que hay que fallar mucho y bueno, pues igual que yo cuando te empecé a conocer y dije, me cago en qué estoy haciendo, y yo pedí perdón a mis alumnos, uno a uno, a quien me di cuenta de que había hecho las cosas mal y lo dije, y a las familias, ¿eh? ¿Por qué? Aquí nadie nace enseñado. Y tú vienes con una personalidad intrínseca a nivel personal y luego con otra a nivel pedagógica que normalmente es bastante vaga de lo que realmente hay que hacer en un aula, que es básicamente tener, bueno, muchas cosas, pero sobre todo gestión de las emociones a un nivel brutal.
El otro día me venía una madre de una no voy a dar más datos porque si no ya tal, y se me desahogó con el lenguaje musical de alumnos de primero de elemental que llevan 2 meses y ya no quieren venir al lenguaje. Entonces, es complicado. Yo entiendo que es difícil, pero evidentemente hay que cambiar cosas, ¿eh? No estamos diciendo en ningún caso que esto sea coser y cantar, que también les digo, cuando emplean esa expresión hay que verme a mí cosiendo y cantando, para los que dicen que es fácil. No es algo que sea sencillo de un día para otro y por eso yo creo que el trabajo que hace Antonio es tan importante, no solo a nivel de lenguaje musical, ojo, cuidado, que ahora ha salido esta colación por tu última formación, pero a nivel de cualquier instrumento, cualquier especialidad, incluso si nos ponemos exquisitos, análisis, composición, que se hace a veces también muy cuesta arriba. Al final se trata de qué abordaje estamos empleando a día de hoy con alumnado, ¿no? ¿Estamos llegando o no? ¿Cómo estamos gestionando esas clases, etcétera? Nos estamos cuestionando porque al final, también como profesores, está esta parte de, es que igual voy en automático. Igual tengo tanto alumnado que no llego a todo y ya es lo que hablaba Antonio, la responsabilidad en lugar de la responsividad. O sea que también sí, es un trabajo como centro, pero a nivel individual, como cada uno profe, nos va tocando mucho, ¿eh? Perdón que se me ha colado, estaba yo aquí preparando Estabas haciendo spoiler de lo que viene, estabas ahí y se me ha poniendo colado, yo pensaba que no iba a salir de entrada y bueno, pues no tenía. Como Sí. resumen, simplemente decir que, bueno, que hay gente que ya está sensible con todo esto, que hay gente que opina como estamos opinando nosotros y que las cosas van a cambiar, lo tengo clarísimo, van a cambiar, está clarísimo. Y para dato, sí, o para muestra, otro botón. Hoy he hecho una formación, no me da tiempo a ponerlo en redes, ya la pondré mañana, un conservatorio de Andalucía que me ha pedido asesoría como luthier educativo. Tienen un proyecto basado en el manifiesto de Felipe Pedrell, del padre Pedrell, que se llama Por nuestra música, en el que programaciones, conciertos y todas las actividades de centro está basado en fomentar nuestra música y nuestros músicos. Pues están cambiando las cosas, sin duda alguna. Y en esa música y en nuestros músicos entra folclore, flamenco, compositores españoles, compositores iberoamericanos, incluso la posibilidad de música pop. En programaciones, en conciertos, en toda actividad de centro. ¿De qué estamos hablando, señores? Pues de la música en general y no en particular, claro. No se quita Mozart, pero ¿por qué no está Albéniz? No. ¿Por qué no está Albéniz en todas las programaciones? O Turina, o Falla, o Pedrell, o Scarlatti, o Folklore, tanto de Euskadi como de Valencia, como el flamenco. ¿No es esa la música que nos rodea? ¿No es esa nuestra música? Pues hay una troncalidad dentro del centro que quieren convertirlo en filosofía de centro, que se les reconozca porque están apostando por ese manifiesto de Pedrell por nuestra música. Muy bien, pues gracias por compartirlo y porque la verdad que es algo que, bueno, yo creo que me ha encantado todo lo que has contado, ¿eh? Así que vamos a pasar al siguiente tema y nada, y está bastante relacionado con esto que hemos estado comentando. Resulta que, bueno, esta semana ya sabéis que yo siempre sigo el tema de las estadísticas culturales y cómo está evolucionando todo esto. Y esta semana, el día después de Santa Cecilia, el 23, se publicó como veis por aquí, espera, a ver si lo puedo hacer un poco más grande, Antonio. A ver, así, yo creo que así se puede un poco así. Aquí no, un poco más incluso, sí. Sí, aquí. ¡Oh! Menudo profesionalidad aquí. Ahí está. Bueno, muy bien, fantástico. Bueno, pues esto, salió el Anuario de Estadísticas Culturales del año 23, que habíamos comentado hace ya tiempo. Yo tengo hecho un directo, incluso hice un directo este domingo de forma profunda para que todo el que lo quiera ver, lo puedes encontrar en mi canal de YouTube, ¿vale?
vamos a ver un poquito más por encima lo que hay. Entonces, aquí lo que vemos en valores absolutos es el alumnado matriculado en enseñanzas relacionadas con profesiones de la cultura, y aquí tenemos música, y está dividido, pues eso, en enseñanzas regladas, ya sabéis, elemental, profesional y superior, conservatorio, y enseñanzas no regladas, lo que serían escuelas de música. En el curso 18-19 teníamos 328.000, en el 19-20, 27.000, bajó un poquito, en pandemia bajó mucho, ¿vale? Tenemos aquí los 293.000 que ya habíamos hablado, y se está recuperando un poco, y estamos en líneas generales en todo 310.000, ¿vale? Pero si le ponemos un poquito el foco, vamos a ver que lo que se ha recuperado realmente ha sido enseñanzas no regladas, ¿eh? Enseñanzas no regladas cayó a 195.000 en pandemia. El curso pasado teníamos 211.000 y ahora tenemos 215.000, ¿ok? ¿Qué ocurre con conservatorios? Pues la línea general es esta de aquí, ¿verdad? A ver, teníamos 18-19, 100.000, 101.000 el 19-20, que es el pico histórico que tenemos en conservatorios, 101.000. 20-21 cayó, 98.600, 21-22 cayó, 97.700, y este curso ha caído 2.000, 95.276. 2.500. Pues gracias por tu... Estoy sin palabras ahora mismo. Sí, O sea, estoy sin Entonces, palabras. ¿quién hemos perdido más? ¿Qué ha perdido más? Enseñanzas elementales, que esto tiene una derivada que vamos a ver ahora, que me lo he currado. A ver si lo... 44.000, 44.100, 44.013, 41.372, ¿vale? El año de pandemia, 41.520, una pequeña recuperación, y vuelta a caer 41.587, es decir, casi 1.000. Y en enseñanzas profesionales también ha caído 1.000 y pico, ¿vale? Pues eso, hasta llegar a los... 1.500. Exacto. Y enseñanzas superiores está en su máximo histórico, repitiendo la misma cifra durante 2 cursos, curiosamente, ¿vale? Pero están máximos históricos, Entonces, os voy a enseñar otra cosa que me he currado a nivel, para ver un poquito a nivel histórico, ¿vale? Entonces, un segundito, que lo voy a poner aquí, que yo creo que esto os va a gustar. A ver, toda la ventana, no, esto no, ventana, aquí. Bueno, entonces hice esto, que es una pequeña evolución de las estadísticas del Conservatorio de Música entre el año 2008 y el 23, por tener una imagen más global, ¿vale? Lo de la fecha tampoco sé muy bien el por qué. Es decir, la fecha podía haber ido más atrás, más adelante, pero dije, venga, pues esta misma. Bueno, aquí vemos la evolución. Tenemos enseñanzas no regladas en azul y enseñanzas regladas es decir, conservatorios en color, que me pongo nervioso, ya no me sale, en color gris, ¿vale? Y como veis, pues eso, más o menos andaba siempre por el total, pues eso, los 300.000 y tal, ¿no? 320.000, que es lo que... Y aquí vemos la caída de la pandemia y cómo está, ¿vale? Esto es un poco para que veamos los números que hemos visto antes, y esto es los números llevados a porcentaje. Lo mismo a porcentaje. Escuelas de música ronda entre el 69 y el 70%, siempre, desde el año 2008, y el conservatorio ronda el porcentaje entre el 31 y el 33, 30-33%, ¿vale? De lo que es el peso global. Por lo menos para que nos hagamos una idea de lo que significa cuando decimos enseñanzas de conservatorio. Es el 33% aproximadamente, un tercio. Vale, y ahora nos metemos en la evolución del alumno matriculado en enseñanzas regladas, que son los conservatorios. Desde el año 2008, como hemos visto, ha ido subiendo el global, ha ido subiendo hasta este máximo, que es el 19-20, que llegamos a 101.000, y ahora ya llevamos 3 años cayendo, estos 3. Y sobre todo, lo que más ha engordado ha sido enseñanzas profesionales. Elemental, aquí no se nota tanto, pero en el curso 2008-2009 había 44.000 alumnos en elemental. Ahora tenemos 40.000. Hemos retrasado más de 12-14 años en enseñanzas elementales. El profesional sí que ha subido más, porque claro, como tenemos que va subiendo, se van metiendo para arriba. Cuando vienes de una época buena, terminan subiendo.
Y esto lo vemos ahora en la siguiente diapositiva, porque estos mismos datos, estos son a nivel de porcentaje. Y aquí es donde vemos claramente lo que ha pasado con enseñanzas elementales. Enseñanzas elementales en el año 2008-2009, en ese curso era el 50%, ahora estamos 7 puntos porcentuales por debajo, 43%. Ha subido este es el problema en el largo recorrido. Esto que acabas de decir para mí es lo que va a ocurrir en el largo recorrido. Que si esta tendencia no cambia, que además es una tendencia que viene ya desde el año 2008-2009 en términos porcentuales, significa que dentro de poco lo que va a empezar a caer son las enseñanzas profesionales y si nos damos cuenta, el superior, que llevaba muchos años entre el 8 y el 9%, está en el máximo histórico, está en el 10% de las enseñanzas. ¿Por qué? Pues porque hace 10 años, 12 años había alumnos, entonces ahora están ahí arriba. ¿Qué va a pasar cuando dentro de 10 años, cuando este porcentaje esté aquí abajo? Es decir, los conservatorios vamos así, ¿vale? Entonces, cuando yo hice las estadísticas y dije, a ver qué ocurre si lo llevo a porcentajes, pues me encontré con una caída clarísima de enseñanzas elementales desde más de 10 años, 12, 14 años. Viene cayendo lentamente. 50, 49, 48, 48, 48, 47, 46, 45, lentamente. Y estos son datos que me he currado de todas las estadísticas de todos los años, ¿eh? No penséis que me lo he inventado, no, bueno, está todo ahí en el anuario, ¿eh? Es decir que... Y como curiosidad, lo último, esta es la evolución de los profesores en España, de conservatorio. En total, 15.007 este año pasado. Ese es todos los profesores. Y aquí tenemos la evolución. Así que, dicho esto, pues, no sé, yo Dicho esto, creo que... punto uno. ¿Qué curro te metes, David? O sea, qué barbaridad, qué manera de sintetizar toda la información. O sea, gracias. Nada. Sobre todo porque además, al verlo tan gráfico, es muchísimo más asequible y asumible, salta a la vista, no se puede negar, ¿no? Y como bien decías, voy a dejar que Antonio, que es el experto en este tema de análisis, pero para mí aquí está sucediendo un efecto dominó clarísimo, clarísimo. Y además lo peor es que es progresivo, pero es consecuente. O sea, es una cuenta gotas, pero cada vez la gota se va haciendo más grande y va a acabar rompiendo la piedra. Que para mí está totalmente relacionado con el tema que hemos hablado antes, ¿eh? Totalmente. No son los únicos responsables, vamos, pero que es una parte importante de dónde está la situación. Sí, es que aquí, fíjate, cuando pusiste las primeras estadísticas, me venía a la cabeza la frase que te dijo esa profesora, Antonio. Me venía a la cabeza es, ¿qué coño hemos hecho y qué coño estamos haciendo también, eh? Todo el que tenga interés de saber lo que está pasando en su comunidad, a día de hoy. sí, en su comunidad autónoma están las estadísticas también por comunidades autónomas, ¿eh? De número de profesores, de número de centros, de muchas cosas. Es decir, en estos anuarios a mí me parece muy interesante. ¿Qué ocurre? Que tienes que darle muchas vueltas para abajo y para arriba. Y yo pasar estas estadísticas me he tenido que ir muy atrás porque todo lo que hemos visto al principio es de año. Entonces tú tienes que ir sacándolas. Y luego es verdad que hay que tener cuidado porque van actualizando y van haciendo pequeñas correcciones, ¿vale? De los últimos datos. Porque todo es, bueno, pues oye, como siempre. Así que, a ver, yo creo que las cosas están claras, ¿eh? ¿A qué te refieres? Antonio. ¿A qué te refieres? Pues que esto está en una tendencia de decadencia del alumnado, que nos ponemos las pilas como colectivo y empezamos a cambiar poco a poco cada una de todas las áreas y de todo el problema, que es un problema complejo, evidentemente, o estamos abocados a quedar en la mínima expresión. Yo creo que no, es muy complicado que un conservatorio desaparezca, pero sí a una mínima expresión, con lo cual no vamos a ser relevantes para cuando se tengan que tomar determinadas decisiones. Y esto está relacionado también con que el mercado laboral se va a hacer de la música se va a hacer cada vez más pequeño. Cuando estamos sacando a nivel histórico el mayor número de alumnos de los conservatorios, que está en las estadísticas, que si queréis os lo digo, de tuba, solo este año pasado han terminado 165 personas. Es superior. Y os voy a decir
me la sé de memoria. 1.800 personas terminaron en los conservatorios superiores el curso pasado. 1.800. Cada año así. Echar cuentas. ¿Dónde nos metemos? ¿A dónde nos llevamos? En 10 años, 18.000. Y imagínate que son menos, me da igual. 15.000, 12.000. ¿Qué hacemos? ¿Dónde metemos esos niveles? Van al paro de cabeza. Antonio, yo puedo empezar a hacer puedo contratarte aquí como luthier educativo y preguntarte ya. Yo quiero una sesión porque la pregunta siguiente que se me viene a la cabeza es, ¿a dónde atacamos? O sea, ¿dónde? Yo soy muy práctica, ustedes ya me van conociendo, yo soy muy ¿dónde está el problema? Aquí, pum, pon la tirita, cúralo, lo que necesite. O sea, ¿a dónde atacamos? ¿Atacamos fuera? Quiero decir, familias, entorno, las visiones también que hay de conservatorios, porque claro, es que hemos convertido al conservatorio como institución y está fantástico, pero ¿cuánto de accesibles somos a la gente que no nos conoce? ¿Cuánto de cercanos somos también y cuántas propuestas hacemos para darnos a conocer? Y luego desde dentro, ¿a dónde atacamos? ¿A dónde miramos? Que nos ve a veces como pollos sin cabeza, mirando estadísticas y haciendo análisis y lamentándonos y fustigándonos de que eso está pasando, pero ¿a dónde atacamos para cambiar esto? O sea, creo que entran muchos factores en este juego. Me deja perplejo. Sabía que la situación era complicada, pero los datos, vamos, no es que sean complicadas. Es que cuando he visto la línea he dicho, es que estamos abocados al fracaso. Es que en 10 años no hay alumnado que suba al superior o que suba al profesional, porque es que los elementales no están, las enseñanzas básicas no están, no van a poder suplir a todo eso. Y como luthier, en la visión que tengo de poder, como decías, Laura, de ponerte manos a la obra que hacemos, sabéis que soy muy de metáforas y de utilizar, no eufemismos, pero sí verlo en un aprendizaje significativo que no tenga relación con música, porque de esa manera se ve más clara, ¿no? Hoy en el curso de formación les hablaba a los profes de la importancia de por nuestra música, defender nuestra música, al igual que se ha hecho con la alimentación, ¿no? La gran necesidad de una buena alimentación, el gran hincapié que se ha hecho en nuestro país por una buena alimentación, nos ha hecho sensibles a ello. Yo voy a un burger y sé que estoy comiendo mierda, pero por lo menos lo sé. Y si lo como es porque quiero ese día y como algo excepcional por una cuestión social, pero soy consciente de lo que estoy comiendo. En este caso decía, ¿hemos sensibilizado a la gente que tenemos alrededor del consumo de la música que nos ofrecen en las radios? No, ¿no? Entonces, no les hemos sensibilizado, con lo cual no saben lo que están comiendo. Habrá que contárselo a nivel auditivo. En este caso me voy al mismo ejemplo, pero a nivel médico. Necesitamos centro por centro hacer un escáner. O sea, ¿cómo se llama esto que te meten en la cabina y te hacen un TAC? Necesitamos hacer un TAC. Un TAC de cabeza a pies, donde haya numerología, como decías, Laura, donde haya estadística de en qué sitios, dónde están las fugas. O sea, es como tener un barco donde le entra agua. O como tener un cuero de vino donde se le sale el vino. Entonces, hay que hacer un análisis de por dónde se está produciendo la fuga. En cada centro será un sitio diferente. En algún centro será en lenguaje, en otros centros será en la profesora o el profesor de saxo o de violín o de no sé qué, o el de historia, y entender qué está pasando y por qué se está produciendo. Y a partir de ahí, tras ese análisis, una receta, una medicación. Entonces, eso implica muchísimo trabajo de consciencia por parte de los propios centros educativos. Y no sé si tienen muchos la capacidad de hacer eso. No hay una receta. No hay una receta única. Quizás todo se puede resumir en dónde se fuga y cómo gestionas la fuga. Hace el año pasado había un centro que me escribía, yo creo que esto lo he contado ya en algún momento, que me escribía diciendo, necesitamos un proyecto de innovación educativa para intentar atraer al alumnado, porque nos estamos quedando sin alumnado. Perfecto, podemos hacer 1000 proyectos de atracción. Si el problema no es que vengan.
Que se El problema es que queden. no Que se se queden, vayan. sí. Claro, Claro. el problema no es que no se vayan, porque podemos traer 1000, pero si esos 1000 años siguientes han ido 500, pues estamos en el mismo problema. Y si se van 500 es porque realmente no hemos hecho ese TAC, no hemos hecho esa evaluación de dónde se producen las fugas, ni estamos poniendo ningún remedio para evitar esas fugas. Porque una de las cosas que siempre nos has aportado como centros educativos eran las listas de espera. Pero es que tal como lo estamos viendo, ya no hay listas de Pero espera. es que no las hay. ¿Por qué? Yo ya estoy viendo en Castilla y León enseñanzas elementales y profesionales en septiembre o finales de octubre procedimientos extraordinarios para admitir a gente. Este año Andalucía, a nivel conservatorios superiores, hicieron en octubre, pero ya ha empezado el curso, un procedimiento extraordinario de acceso en el que yo conté las de tuba y salían 10 plazas. Solo los, es decir, estamos hablando de... Entonces, esto es otro indicativo clarísimo de lo que está ocurriendo. Es verdad que hay centros que funcionan y que tienen, no sé qué, pero bueno, pues como todo, ¿no? Pero está clarísimo que, vamos, el siguiente paso que van a hacer es que cuando se vean estas estadísticas, sumado a la caída de la tasa de natalidad, sumado a... Tenemos una situación que se compleja, que se hace muy complicada en muy poco tiempo, de cara a que los centros se hagan así. Total. De hecho, David, es buenísimo esto que acabas de sacar, porque no somos solo conservatorios, no somos solo profesorado y alumnado que formamos este centro. Se trata también de que vivimos en sociedad y que nuestra situación actual, social y demográfica nos influye. Entonces, yo esta estadística que ha sacado la pondría en cada conservatorio a día de hoy y diría, señores, esto es lo que hay. Podéis Pero compartir es el más, directo, ¿eh? Está en mi canal de YouTube. lo compartiré, Lo lo haremos, compartiré. lo haremos. Hombre, esta es la realidad actual, porque hay mucha gente que no la quiere ver, ¿no? Y aquí luego entran otros, bueno, pues, creencias, generaciones, maneras de pensar, etcétera, etcétera. Pero principalmente esta es la radiografía general. Ahora, ¿cuántos de nosotros, y hablo de nosotros en cada centro, estamos dispuestos a que se nos haga una radiografía, a mostrar las vergüenzas? Y vale, esto es lo general, pero esto es lo específico. Esto es lo que está pasando aquí. ¿Sabes? Claro, ¿Sabes perdona, Laura, que te corte, pero hay una cosa que es que hay una variable que no podemos controlar, que es los incentivos que se reciben para que los profesores hagan cambios. Es decir, ya. no hay incentivos. No hay incentivos más allá del que tú quieras ser mejor y tal. Y hay gente que a esto no le gusta. Y está ahí y está anclado y que no puede cambiar y a lo mejor le gustaría cambiar y que por su situación X, Y o Z no puede cambiar. Pero es que no hay incentivos porque la administración realmente no pone ningún incentivo para que un funcionario, un profesor interino de larga duración, lo que quieras, se moje y trabaje para hacer estos cambios. Es decir, por supuesto que hay gente que le apasiona lo suyo y dice, no, esto hay que cambiarlo porque forma parte de su trabajo, pero otras personas están acomodadas. Es decir, que es que la situación es tan compleja porque hay millones de factores que yo lo veo cuando hago análisis así personalísimos y tal, y veo situaciones, digo, si es que esto no sé cómo se cambia. Yo no sé cómo se cambia. Es más, es que lo considero algo muy complicado de cambiar. De Salvo hecho, que ocurra lo que ha ocurrido pues, con esta formación que ha hecho Antonio, que de repente hay un grupo de profesores que empiezan a tomar, pero a ver cómo ellos implementan estos cambios, que es algo también muy complicado. Porque las inercias son las inercias, las positivas y las negativas. y al final más hablamos y más elementos entran. Aquí has nombrado ahora la administración y de repente a mí me ha caído como, cierto, es como, sí, porque de repente te vienen ejemplos también a la cabeza de cosas que se han intentado hacer y te chocas contra un muro y dices tú, vale, ¿cómo salto este muro? ¿Cómo lo derribo? ¿Cuánta gente está dispuesta también a ayudarme a derribar este muro? Que esta es otra. Hay gente que se encuentra el muro y dice, vale, pues hasta aquí hemos llegado. Suficiente, yo no me apetece ir más allá. ¿No? Pero es más complejo de
de lo que parece, que a veces nos ponemos aquí, hablamos mucho y la gente también y los que están ahora estudiando y otros profesores nos escucharán y dirán, bueno, sí, todos tenemos un millón de ideas, sí, las ideas las tenemos, llevarlas a la práctica. ¿Cómo las llevamos a la práctica? Y los obstáculos que nos podemos encontrar por el camino. Yo os voy a contar mi opinión en lo que Antonio termina de tomar nota, que es... Perdón. ¿Cómo me conoce? Digo, madre mía, la tesis escucha, que nos escucha. van a decir ahora, porque No. lo veía está sudando, lo veo está Exacto, sudando. exacto. No, pero aquí la clave es, yo ya lo he definido, hay que ser, yo he decidido ser el ejemplo. Es decir, en cada área de mi vida, el ejemplo. Y ya está. Es decir, que es que no. Entonces, porque también es la mejor forma de impactar sobre el área que tú tienes capacidad de impacto. Y entonces, bueno, pues donde estoy, donde yo puedo, pues sí, puedo ser el ejemplo, pues me equivoco muchísimo, porque actúo mucho, pero la clave es ser el ejemplo. Es decir, lo que yo quiero transmitir, pues es así. Es decir, que... Entonces, como hay las cosas que controlamos, pues en esas que yo controlo, esto es un principio muy estoico, aquello que realmente está dentro de mi área de acción, pues en eso intento convertirme en un ejemplo. Y ya está. El resto, pues no depende de mí. Y desde que hago esto, la verdad que mola, chicos. Antonio, ¿ya has terminado de escribir? Porque ya... Bueno, estoy en ello. Es que ¿En se me serio? ocurría como una especie de decálogo, en este caso de 6 puntos, para evaluar tu centro, ¿no? Dice que podría ser así como algo como, si el alumnado va menguando cada curso en los últimos 5 años, puntos suspensivos. Si el alumnado no estudia lo suficiente, puntos suspensivos. Si vuestro alumnado responde a recompensas cortoplacistas, puntos suspensivos. Si las familias consideran tu centro educativo como una actividad extraescolar, como una mera actividad extraescolar, puntos suspensivos. Mima. Si el claustro funciona como un reino de taifas, puntos suspensivos. Si no ves tribu por ningún sitio, pues ¿sabéis lo que Puntos son los suspensivos. dinosaurios? ¿Y lo que les ocurrió? Sí. Pues eso es lo que va a ocurrir. ¿Qué necesitamos? Pues en principio buscar conservatorios evolucionados, conservatorios donde el perfil coercitivo, por ejemplo, de liderazgo deje de tener sentido, deje de ser una necesidad. ¿Es difícil? Sí, pero es que es necesario. El perfil coercitivo no es el que mejor hace funcionar las cosas. ¿Es necesario? Alguna vez, pero no es el más necesario ni el que más se use. El abandono de los reinos de taifas por otro sistema. No sé si es un sistema federal o un sistema de tribu, llámalo como quieras, pero el abandono de eso. Que el alumno participe activamente en la vida educativa. ¿Para qué? Para ser protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Y que las familias se integren dentro de lo que yo llamo el polígono de 5 puntas que forma un centro educativo, que son discentes, docentes, familias, administraciones públicas y municipio o ciudad donde estás. Si eso no está integrado, ese centro está abocado al desaparecer, junto con lo otro. Para mí, las otras preguntas te hablan de un conservatorio involucionado, un conservatorio decadente, un conservatorio que está abocado al desaparecer, y estas líneas me hablan de conservatorios evolucionados. Total. De hecho, me parecen 6 puntos buenísimos. Y es que con cada punto que ibas diciendo me venía algún ejemplo. Porque luego también es verdad que hay situaciones muy particulares, ¿vale? O sea, ojo, cuidado, que hay que tratar también cosas puntuales y todos tenemos casos que requieren especial atención. Pero lo que tú dices, en esa radiografía, si perdemos alumnado, si el alumnado no viene motivado, si esto es más una obligación, si empiezas a juntar todo eso, al final tienes un caldo de cultivo de ¿qué? Pues de abandono, ¿no? Y es donde tenemos que empezar a actuar. Y a lo mejor tenemos todas, o a lo mejor tenemos 2 de 6, pero ya es para actuar. Esto de, bueno, y solo hay 2. No, con una, con media. Y sobre todo también controlar, vigilar, prestar atención para que esto no pase. Como bien dijo David, incluso en tu parcela. Que a veces piensas, claro, es que como yo solo soy profe en mi caso de piano, como solo soy profe de piano y solo doy clase a este alumnado, nunca sabes dónde puede llegar tu influencia, ¿no? Tu alumno motivado puede ser un agente
que movilice a otro alumno, aunque no esté en tu aula. O sea que el efecto dominó que hablamos para lo malo, en este caso de que vamos en bajada, también puede serlo para lo bueno. A mí me gustó ese ejemplo de ser el ejemplo, para la redundancia. A mí en lo personal me está ayudando mucho y he decidido, ya llevo tiempo con esa práctica, porque creo que es la mejor forma de cambiar las cosas. Si tú quieres cambiar las cosas, pues sé el ejemplo del cambio. ¿Tú quieres que tus alumnos lean? Pues lee. ¿Tú quieres que tus alumnos toquen? Pues estudia, toca. Es decir, es que a veces perdemos esa conciencia porque, claro, queremos, no, yo quiero que toques, pero yo no toco. O yo no leo, o no sé, cualquier cosa. Es decir, o trato con educación a mis alumnos, o trato... Si es que y por adelantado que yo cometo millones de errores, pero creo que es el paso 1 para cambiar las cosas. Es decir, cambiar esto. Y luego, si os apetece, pues veniros el 16 de diciembre a un Tuba Christmas inmenso que vamos a hacer en Valladolid, pues también, no pasa nada. ¿Cómo nos ha metido la cuña publicitaria aquí, en un momento? No nos hemos ni enterado. A ver, hay 60 tuberos apuntados. Es decir, vais a ver una burrada auténtica. Algo grande, sí, señor. Total. Sin duda. Bueno, yo creo que no vamos a meter más temas porque ya que estos dos me han parecido fantásticos y hemos contado cosas muy interesantes. Cerramos, si os parece, con las recomendaciones que hace tiempo, pues al final creo que han pasado casi 3 semanas, 4 desde que las últimas. Así que, ¿qué recomendáis? ¿Libros, pelis? No sé, X, Y o Z, lo que queráis. Empieza Laura, por ser... Venga, empiezo. Hay una peli buenísima que va a salir y se me ha ido el título, pero quiero ir a verla, no la he visto, ojo, cuidado, y va precisamente de bailarinas que son muy competitivas, que hay que estar ahí, el mundo de la danza sabemos cómo es y se puede extrapolar perfectamente al mundo de la música porque no, de verdad, no nos diferencian tantas cosas a la hora de prepararnos a nivel físico, mental, con el instrumento. O sea, me apetece mucho verla y nada más que por el tráiler tiene buena pinta. Ahí la voy a dejar por si alguien también quiere indagar sobre esos temas de preparación estoy indagando para decir el nombre, para que sea una cosa... Ay, sí, porfa, porque lo tenía antes, pero me he quedado sin batería en el teléfono. Pero no, ¿es en Netflix o no? No, la van a estrenar en cines. Aquí hay uno del 2023, se llama Bailarina como tal, pero no sé si... No. Pero no pasa nada. Buscaré y para el siguiente lo traigo o lo ponemos en la descripción. David, te lo busco sí. y por ahí que esté. Sí, lo ponemos en la descripción y ya está. Súper. Y de libros, que me encantó y me acordé el otro día y lo leí hace un año o dos, se llama El lado positivo del fracaso, de John C. Maxwell. Más creo que viene muy hilado por lo que dijiste antes de tomo mucha acción y me equivoco mucho. Me encantó este libro. Creo que los músicos consideramos que fracasamos mucho y a menudo y a veces nos quedamos muy enganchados en la parte negativa del fracaso. Este libro ayuda precisamente a ver que hay cosas buenas, y que se puede fracasar y triunfar. Que a veces es bueno que las cosas no salgan bien. No, es que realmente la clave para triunfar es fracasar mucho. Hay un libro que ya habíamos recomendado aquí, que yo también estoy leyendo, que es cómo para fracasar en todo y aún así tener éxito. Porque solo necesitas un gran éxito. Puedes fracasar millones de veces. Es decir, hay gente que se ha presentado a 50 pruebas de orquesta, audiciones, y luego va y gana Berlín Philharmonic. O Chicago Symphony. Qué más da lo que haya fracasado si es Chicago Symphony, ¿no? Pues ahí está. Así que nada, genial, Laura. Antonio. En mi caso, creo que le voy a hacer la cama a Laura, porque es más de su terreno, pero me parece muy importante. Que no se ve. Espera un segundito, que voy a quitar la distorsión para que tal se pueda ver. A ver, fondo virtual fuera, aquí. Eso ahora es. sí. Ahora sí. No sé si lo conoces, Laura, imagino que... El rostro. Sí. El rostro. Sí.
Quiero decir, se conoce mucho más a cualquiera de las personas que se ha dedicado al mundo de las emociones, como Goleman o tal. Ekman se le conoce bastante menos y para mí me parece como una de las piedras angulares más importantes. Fue el primero que dijo, y lo dice en este libro, que las emociones son comunes a todos los seres humanos. Y este libro me ayuda a decir en los cursos de formación: las emociones están en las aulas, sí o sí. No, sí. Vamos, es que eso es Usarlas clave. como parte del proceso educativo, eso depende de que seas consciente de ellas. Pero tanto si crees en ello como si no, que me consta que hay mucha gente que piensa que esto no hay que incluirlo dentro de las aulas porque las mochilas de los niños y las niñas no nos interesa, lo incluyas o no lo incluyas, creas Está. o no creas en ello, está. Porque las emociones son comunes a todos los seres humanos, independientemente de su raza, independientemente del país donde viven, independientemente del estatus social en el que estén. Es una herramienta biológica y como tal, según dice la ciencia, afecta el aprendizaje. Es una forma de darle un poco de peso a esa idea del mundo de las emociones que luego evidentemente es aplicable no solo a la educación, sino a ti mismo. Esto es una de las grandes cosas que se nos olvida como docentes. Para mí, crecer en la docencia es crecer en mi crecimiento personal. Y al revés, crecer en mi crecimiento personal es crecer en la Es docencia. crecer, ¿no? Es que no hay crecimiento profesional sin crecimiento personal. Es que, aunque alguno crea que tocando muchísimo mejor su instrumento va a ser mejor docente y luego, bueno, pues entonces vienen las hostias que vienen, con perdón. Pues me toca a mí y yo voy a... me está gustando muchísimo. Se llama Pensar con claridad, de Shane Parris. Este fue un agente del gobierno, de la CIA, juraría, o de un servicio secreto, de ahí de Estados Unidos o de tal. Y ha hecho un libro muy interesante que me parece que está súper chulo, con un montón de cosas para... Es un libro muy regalable ahora para Navidad. En la que da, pues eso, todos los pasos para realmente tomar decisiones de la mejor forma posible. Y me está gustando mucho, está muy relacionado con desarrollo personal, gestión de las emociones, pues muchas cosas. Me parece muy fácil de leer y nada, acaba de salir ahora en castellano, así que muy, muy, muy chulo, muy recomendable, fácil de... Así que bueno. Así que nada, esto es todo, amigos. y nada, un placer como siempre. Nos vemos en la próxima sesión. Son y 57, somos unos cracks. Un abrazo. Chao, chao.